Muy buenas tardes, soy Pascual Alberto Orozco Garibay, notario público número 193 de la Ciudad de México. El motivo de este pequeño video es precisamente para invitarlos a que nos acompañen a la Feria Internacional del Libro, que va a ser el 30 de noviembre, allá en la ciudad de Guadalajara, en el stand de Tirán. La obra que les quiero platicar y que ojalá la puedan consultar se llama El régimen constitucional de la propiedad en México. Este pequeño breviario intenta llenar un hueco que existe en nuestra doctrina mexicana. Tradicionalmente, cuando hablamos de la propiedad, nos vamos a propiedad privada, en algunas ocasiones a propiedad pública y en otros, en menor escala, a la propiedad social. Mi idea al hacer este breve ensayo es, en un solo breviario, en este breviario, platicarles lo que es la propiedad en México. A partir de 1917, la propiedad en México es tripartita. Tenemos una propiedad pública, una propiedad privada y una propiedad social. ¿Qué es lo que narro en este pequeño breviario? Bueno, lo primero es decir, señores, ¿qué es la propiedad? ¿Cómo está distribuida la propiedad en México? Fíjense que es un dato muy curioso. La mitad del territorio nacional es propiedad social. El 38% es propiedad privada y tan solo el 8% es propiedad del Estado, propiedad pública. Este breviario está dividido en tres partes. Uno, lo que es propiamente concepto de propiedad, los tipos de propiedad, y empiezo con la propiedad pública. ¿Qué es la propiedad pública? No es más que la propiedad del Estado, cómo el Estado adquiere todos los bienes. Y no solo cómo los adquiere, no solo es un tema de propiedad originaria, sino cómo lo distribuye a la Federación, a los estados, a la Federación y a la Ciudad de México. Y, por supuesto, analizo el régimen patrimonial de la enajenación de los inmuebles federales, un tema que es poco estudiado en la doctrina, es decir, no solo el Estado puede adquirir, también el Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno, puede enajenar. Entonces, habrá que decir, ¿qué se requiere para enajenar un inmueble federal? La segunda parte es lo que se ha desarrollado muchísimo en México, que es la propiedad privada. La variable que yo planteo aquí no solo es el tema tradicional de lo que implica la propiedad, este derecho real de usar, disfrutar y disponer de estos bienes, sino de alguna manera empezar a plantear las distintas limitaciones que las legislaciones federales y locales prescriben a la propiedad privada. Y por otro lado, tocar un poquito el tema de las modalidades que puede asumir la propiedad privada. Llámese usufructo, uso, habitación, copropiedad. De alguna manera, haciendo esa distinción nítida entre una limitación que siempre es impuesta por la ley a una modalidad que siempre es asumida voluntariamente por los particulares. Y también la manera como se transmite la propiedad privada y cómo se extingue la propiedad privada. Y el último capítulo es lo que poco en México se ha tratado, que es la propiedad social. La propiedad social es la propiedad de los ejidos, de las comunidades. Lo trascendente de la propiedad social es que es la mitad del territorio nacional. Y paradójicamente, en los estados de la República donde hay más propiedad social es donde hay más pobreza. ¿Y por qué se da este fenómeno? Fíjense que es muy curioso. Al final de cuentas, 80 millones de hectáreas son propiedad ejidal, 18 millones de hectáreas son propiedad comunal. A partir de 1917, donde se reconoce la propiedad social,
hasta 1992, no se podían enajenar estos derechos ejidales, estos derechos agrarios. A partir del 92 se quiere hacer una reforma constitucional para que los ejidatarios ya pudieran ser dueños de sus propias parcelas. ¿Cuál es la realidad en México? De 1992 al 2023, todavía la gran mayoría de los 3,000 ejidatarios, de los 3,000 ejidos y cerca de 3 millones de ejidatarios, todavía no son dueños de su parcela. Todavía la revolución, la Constitución mexicana no les ha hecho justicia a los ejidatarios. Los ejidatarios no son sino simples usufructuarios de su parcela. ¿Qué es lo que está generando? Mientras no sean dueños, no se preocupan. Al final de cuentas hay muchas restricciones a la propiedad social innecesarias. ¿Qué es lo que está generando? Una gran pobreza o una simulación jurídica, una serie de cesiones de derechos parcelarios que al final de cuentas son de alguna manera ilegales. No se cumple la forma, los requisitos. Realmente la gran mayoría de las parcelas que pudieran ser ya de dominio pleno, estamos hablando de 32 millones de hectáreas que ya podrían ser objeto de propiedad privada, que permitiría al ejidatario hacer lo que este sujeto quisiera, desde dividirla, venderla, hipotecarla, donarla. No lo puede hacer. Esto también trae una serie de repercusiones en las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque estos inmuebles, mientras sigan siendo ejidales, realmente no están generando impuestos prediales. No, al no haber esta circulación de bienes, ¿qué es lo que está pasando? No hay traslados de dominio, no reciben los municipios esos ingresos o esos impuestos inmobiliarios, que fundamentalmente sería impuesto predial, impuesto de adquisición de bienes inmuebles. Los municipios subsisten fundamentalmente por estos ingresos. Si no hay esos ingresos, hay pobreza. Por eso, digamos, toda la parte del sureste, donde hay más ejidos y comunidades, hay más pobreza. Esto de alguna manera nos permite reflexionar, si no de alguna manera no podemos hacer un cambio. Ya tenemos el dato normativo, que es lo que planteó en este breviario, ¿sí? Cómo está regulada la propiedad en sus 3 dimensiones. Ahora, ir un poquito más allá. Realmente la propiedad está funcionando en México. ¿Cómo es posible que la mitad del territorio nacional no pueda ser sujeto de propiedad privada, cuando hoy en día la propiedad privada es un derecho humano? Es un derecho humano que está siendo limitado, nugatorio, para por lo menos alrededor de 4 millones de mexicanos. Cuando estamos hablando de 4 millones de mexicanos, estamos hablando de 4 millones de familias. La última parte de este ensayo es un tema muy poco tocado, es el tema de la propiedad de las comunidades indígenas. Desgraciadamente en México se confunde las comunidades agrarias con las comunidades indígenas. Las comunidades agrarias están regidas por la ley agraria y los comuneros nunca van a adquirir la propiedad de sus parcelas. Primera gran injusticia, porque un comunero no puede adquirir la propiedad privada y un ejidatario, cumpliendo toda una serie de requisitos, pudiera llegar a adquirir. Comunero nunca. Bueno, ¿qué sucede con la propiedad de las comunidades indígenas? Primero, sabemos que hay 68 comunidades indígenas, pero no sabemos cuáles son sus territorios, donde van a ejercitar sus derechos. ¿De qué nos sirve hablar de una autodeterminación de los pueblos originarios, contemplar el artículo 2 constitucional, si al final de cuentas no sabemos cuáles son sus tierras? Aún más, no existe un registro público de la propiedad de las comunidades indígenas, como puede ser el caso, digamos, de Chile o de Nicaragua. Aquí es una mezcla.
Comunidad agraria indígena es lo mismo. Cuando la comunidad agraria está regida por la legislación agraria, la comunidad indígena por el artículo 2 constitucional. Precisamente por eso en este breviario planteo esta confusión, es decir, como una hipótesis, ¿por qué no plantear la idea de hacer un registro de las comunidades indígenas? Ya no solo decir comunidades, las diferencias, y planteo precisamente las diferencias esenciales entre una comunidad agraria y una indígena. La comunidad indígena, nuestros ancestros, ellos tienen una autodeterminación, se basan en la costumbre. A diferencia de una comunidad agraria, la comunidad agraria lo que busca es una mayor producción. ¿Qué es lo que sucede? Es una mezcla de veras impresionante. Quizás sería motivo de una reflexión adicional, decir, ¿qué vamos a hacer con las tierras de las comunidades indígenas? No basta con enunciar. En todos los congresos se maneja nuestras comunidades indígenas. Primero, curiosamente, el propio INEGI nos dice cuántos indígenas existen, pero existen 3 parámetros, 3 formas de cuantificarlos. Entonces, ¿cuántos indígenas hay? No sabemos. ¿Cuántas hectáreas pertenecen a las comunidades indígenas? No sabemos. ¿Cuántas hectáreas son de los indígenas? Tampoco sabemos. Y estamos hablando del 2023. La reforma constitucional a las comunidades indígenas, al artículo 2 es del 2011. Hoy en día todavía no hay una ley reglamentaria. Entonces, de alguna manera, este breviario lo que quiere es un poquito hacerlos pensar. Primero, describir cuál es el marco normativo que existe en México sobre estos 3 tipos de propiedad. Segundo, hacer reflexionar. Creo que el papel de cualquier jurista, tanto los notarios como el colegio de notarios, lo que queremos es difundir cultura. Y no solo una cultura que sea estrictamente notarial, sino una cultura jurídica que abarque a todas las universidades, a todos nuestros estudiantes, al público en general. Por eso los invito a que nos lean en la Feria Internacional del Libro que se va a llevar a cabo esta presentación el día 30 de noviembre a las 10 de la mañana en el stand de Irán. Muchas gracias.